Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Y Él, refiriéndose a Dios, por supuesto, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay personas que son incurablemente pesimistas, sabéis, y algunos de vosotros podéis contaros entre ellos, yo desgraciadamente tiendo más a eso que al otro, que vemos siempre lo más oscuro de las cosas, ¿no? Y tendemos mucho a mirar el lado negro de la vida. Otros, por el contrario, sabéis que son incurablemente optimistas y realmente siempre ven en medio de la oscuridad una luz al final de cualquier túnel. Y realmente cada uno somos hechos diferente. Hay quien tiende a pensar más en términos negativos y quien tiende a pensar más positivamente. Pero ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo podemos calificar el mensaje de Dios tal y como lo ha revelado en la palabra que encontramos aquí escrita en la Biblia? ¿Es un mensaje optimista o pesimista? ¿Cómo piensa Dios? ¿Piensa Él optimistamente o pesimistamente? Yo creo que a la luz de la palabra de Dios podemos decir que hay un equilibrio, y la Escritura nos llama, por lo tanto, a tener un equilibrio así en nuestra mente. El equilibrio entre lo que podemos llamar un cierto pesimismo radical acerca del hombre, por el cual no podemos esperar nada de nuestra humanidad, pero también un optimismo desbordante acerca de Dios, por el cual podemos esperar todo de Dios. Y este es el mensaje bíblico, ni optimista ni pesimista, sino que hay un equilibrio. Debemos pensar realistamente. Y aquí la palabra de Dios nos muestra en primer lugar cuál es el problema del hombre, al mostrarnos lo que éramos como cristianos naturalmente en nuestra vida. Y así vemos en este texto de Efesios capítulo 2 que el estado del hombre es un estado ciertamente desesperado, tan desesperado como puede ser la muerte, porque al fin y al cabo, ¿qué estado para el hombre es más desesperante que este? Y así se describe ni más ni menos que al hombre en la palabra de Dios como muerto en delitos y pecados. Delitos y pecados afectan a dos aspectos de fracaso en nuestra vida. Por un lado, lo que hacemos mal, el delito, lo que incumplimos en el sentido de que transgredimos de la santa ley de Dios, de su voluntad perfecta, de sus mandamientos para nuestra vida y hacemos lo que no deberíamos hacer. Y por otro lado, también los pecados que nos hablan de ese fallo y fracaso de no hacer lo que debiéramos hacer. La imagen es como una flecha que ha fallado al blanco. Muestra una frustración, un fracaso que el hombre hace que continuamente se sienta alienado por ello, se sienta frustrado y fracasado. Por lo tanto, el hombre no es malo porque haga solamente ciertas cosas malas, sino que la palabra de Dios nos muestra que somos malos no solamente por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Y por lo tanto, aquel que piensa que no es malo porque no roba ni peca, está solamente viendo la mitad de la historia, porque la verdad no es solamente si robamos o pecamos, sino si hacemos lo que Dios dice que debiéramos hacer. Y fijaos bien en que la medida aquí es Dios, no nosotros.
Comparados unos con otros nos puede parecer que nuestra vida es mejor que la de otros. ¿Y quién puede decir incluso que muchos en torno nuestro, desgraciadamente no creyentes muchas veces, aquellos que no son cristianos, nos dan ejemplo con actos buenos realmente de lo que puede llegar a hacer el ser humano de una forma generosa por otros? Pero no es esta la medida que nos da la palabra de Dios. No se trata de si uno es mejor que otro humanamente comparado, sino respecto a Dios. Y respecto a Dios y su santa voluntad, nos dice que nuestro estado es tan desesperado que estamos muertos. Fijaos bien, muertos. No simplemente enfermos, no débiles, no simplemente con algún defecto o una imperfección. Al fin y al cabo, nadie es perfecto, se nos dice, sino que la palabra de Dios nos dice que estamos muertos. Y por lo tanto la visión de Dios sobre el hombre no puede ser más chocante para él, porque no espera nada de él, porque de un muerto difícilmente puedes esperar ni siquiera que te diga nada. Y esa es la visión como Dios ve al hombre, y lo ve muerto. Y por lo tanto tenemos que entender que el hombre está en un estado desesperado a los ojos de Dios. Versículo 2. Un estado en el cual hemos andado todos, sin excepción. Como leíamos en Romanos 3, no hay ningún hombre que pueda tener excusa ante esto. La palabra de Dios nos dice que todo hombre, sin excepción, participa de ese estado. Y anda en él también todo creyente en otro tiempo en su vida. Y ese estado se caracteriza aquí de tres formas en el versículo 2. El estado, en primer lugar, de andar siguiendo la corriente de este mundo. Creo que no es difícil de entender para nosotros que la mayor parte de la gente piensa lo que los demás piensan. Si está bien para los demás, está bien para mí. Lo que ahora se acepta normalmente en la sociedad y en nuestro tiempo es bueno para mí. Y por lo tanto no hay nada más natural que seguir la corriente del mundo. Lo que era aceptable antes puede no serlo ahora, y lo que no lo era en el pasado lo puede ser ahora. Y vemos que toda la sociedad humana cambia. Cambian las instituciones, lo hemos visto en la monarquía en estos mismos días, comportamientos que antes eran un conflicto para poder acceder, digamos, a ciertos derechos, hoy en día no lo son, y la sociedad cambia y sus instituciones a la medida también del espíritu de la época. Y todos sin excepción hemos pensado así, hemos pensado tal y como la gente pensaba en cada momento que debíamos pensar. Pero en segundo lugar nos dice algo más. Teníamos otro problema, estábamos realmente cautivos cuando pensábamos que éramos libres bajo el dominio de otro, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos dominados por un poder espiritual, por un poder de oscuridad que dominaba nuestra vida. Ese príncipe se nos muestra también de una forma personal, porque la Biblia nos habla también del mal, no solamente en términos generales, sino que también nos habla de una persona que personifica ese mal de una forma especial, que es el diablo. El diablo nos dice también que tiene un dominio sobre los hombres, y por lo tanto en esa oscuridad se encuentra todo ser humano sin excepción. No es que todo ser humano que no es creyente viva dominado o poseído, digamos, por el diablo. Lo que quiere decir es que todos viven bajo la influencia, ¿no?, del diablo, igual que viven bajo la influencia de lo que otros piensan. Pero por supuesto que nunca somos conscientes de esto. Siempre pensamos que lo que nosotros pensamos es original, es porque nosotros realmente así lo creemos. Y por supuesto, ¿quién piensa realmente que haya un diablo que pueda tener influencia sobre su vida? El engañador por antonomasia se muestra precisamente en su enmascaramiento, en su ocultamiento. Por lo tanto, no hay nada más peligroso que negar la realidad de esa influencia espiritual también que nos domina y esclaviza. Y este es el espíritu que ahora opera también en los hijos de desobediencia. O sea que esa cautividad no solamente está en torno nuestro, en la sociedad que nos rodea, no solamente está en un poder espiritual que nos domina, sino que está en nuestro propio interior, en un espíritu que opera dentro de cada uno de nosotros y que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento llama a veces la carne. La carne no quiere decir cierto tipo de mal al cual el hombre sea propenso,
de tipo sexual o de algún otro, sino que se refiere a la realidad de lo que somos por naturaleza dentro de nosotros, cada uno de nosotros. Lo que Pablo descubre en Romanos 7 cuando dice que el mal está en él. Hay un principio de contradicción que opera en nosotros, que nos hace ser desobedientes, que nos hace vivir en contra de la voluntad de Dios. Así que vemos así el problema expresado en relación a lo que tradicionalmente se ha llamado el mundo, el diablo y la carne. Los tres enemigos del alma aparecen en ese estado de muerte espiritual que afecta al hombre en delitos y pecados. Y versículo 3, todos nosotros participamos de ese estado. No hay una sola excepción. Fijaos bien en el énfasis en la universalidad. Desgraciadamente, esto es lo que la mayor parte de la gente le cuesta más aceptar. Muchos pueden entender que hay algunos que son especialmente malos, claro que no. Por supuesto, Hitler, Gengis Khan y algún que otro psicópata que está en la cárcel. Pero la mayor parte de la gente considera que no ese es el estado normal de la gente habitual. Y de hecho sabemos la sorpresa que tiene, ¿no?, cuando cogen a un asesino, ¿no?, en una casa de vecinos y todos los vecinos dicen, pero si era una persona maravillosa, ¿no?, si era un hombre de lo más amable y encantador. Y hay una incomprensión natural, ¿no?, que hay en el ser humano de descubrir ese monstruo que hay dentro de nosotros. Sabéis las fotos que han estado estos días circulando, ¿no?, de las prisiones en Irak, ¿no?, y uno piensa, bueno, ¿cómo puede una chica con un aspecto así, ¿no?, hacer lo que hace, ¿no? Y nos muestran la realidad de el monstruo que oculta cada uno de nosotros en nuestro interior y que, dadas las circunstancias y condiciones, siempre sale a la luz porque está en nuestro interior. La palabra de Dios nos dice que éramos así. En otro tiempo, en los deseos de la carne vivíamos, haciendo su voluntad y los pensamientos de ella, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carne, por lo tanto, se expresa no solamente en nuestro cuerpo, sino, fijaos bien, en la voluntad y en los pensamientos. No nos confundamos, la carne no es simplemente cierto tipo de debilidades que podamos tener generalmente de tipo sexual, sino que se refiere a todo nuestro estado general, empezando por nuestra mente, por nuestra propia voluntad y también afectando a nuestro propio cuerpo. Y todos participamos de ese estado. Éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchos han tenido gran dificultad en aceptar una afirmación como esta de la palabra de Dios. Y sin duda que lo más escandaloso para la mayor parte de la gente de lo que hemos podido decir antes de este bautismo es decir que este niño ha sido nacido y concebido en pecado. Esto, a los ojos y al entendimiento de la humanidad hoy, es algo incomprensible. Porque si algo entiende todo el mundo es que ciertamente cuando nacemos no somos malos. Pero la palabra de Dios afirma rotundamente lo contrario. Vamos a Romanos 5 a leer simplemente unos versículos para tener en claridad lo que el propio apóstol Pablo nos enseña también en Romanos 5, versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios en Romanos 5, 12 al 14. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La Escritura, y vemos sobre todo en el Antiguo Testamento, hace mucho énfasis en que no somos una isla, participamos de una colectividad, de una humanidad, y la humanidad vive en pecado. Y es por eso que todos nacemos en pecado desde la caída de Adán. Y esto que a mucha gente no le gusta escuchar es, sin embargo, lo primero que necesitamos entender y comprender, que hemos venido a este mundo ya con este problema. No lo hemos adquirido. No han sido las malas influencias, en primer lugar, las que nos han dado esa maldad. No ha sido una mala educación, no ha sido el sistema de cosas en el que vivimos, sino que hemos venido con el problema dentro. Lo traemos cada uno de nosotros. Y por esto es que es un problema tan serio, que nos hace hijos de ira. Vivimos bajo la realidad de la ira de Dios frente a todo pecado, que se muestra para con nosotros igual que para los demás. Y por lo tanto, la muerte es la consecuencia de ese pecado. Si un niño no tiene pecado, explicarme a mí por qué un niño muere.
¿Qué hace que una criatura que tiene apenas unos meses, Dios permita que esa criatura pierda su vida, que fallezca por una y otra razón? No hay mayor demostración práctica del pecado que hay en todo hombre desde su nacimiento que el hecho de la muerte. Es la señal indudable de que hay un problema serio. Hay un problema grave en nuestra vida que no depende de circunstancias o condiciones, sino que traemos con nuestra propia venida a este mundo. Bueno, dicho esto, podríamos decir que realmente tenemos bastante para deprimirnos, sentarnos y llorar. Pero la palabra de Dios tiene algo más que decir que lo que acabo de decir hasta ahora. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que si bien no hay nada que esperar del hombre, porque el hombre está muerto, podemos esperar todo de Dios. Y de eso nos hablan los versículos siguientes. Dios, que rico en misericordia, por su gran amor, nos ha amado. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos ha dado vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Por lo tanto, vemos que la diferencia no está en nosotros, la diferencia está en Dios. Dios, que en la riqueza de su misericordia y en su gran amor ha querido amarnos. ¿Y cuándo nos ha amado Dios? Cuando éramos estas personas maravillosas que hacíamos el bien en torno nuestro y nos esforzábamos por mostrar interés para con los que nos rodean. No, dice la palabra de Dios. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en Cristo, cuando no teníamos nada que ofrecer, no teníamos ni una vida que mostrar, el Señor mostró su amor para con nosotros. Por lo tanto, su misericordia es lo menos favorecido, lo que menos merecemos, ¿no?, que podamos encontrar en esta vida. No hay don, por definitiva, más gratuito que que el de la gracia de Dios, porque se muestra en un amor absolutamente incondicional, que no depende de la respuesta que el hombre tiene. Esta es la profunda razón por la que algunos de nosotros mantenemos el bautismo de niños, porque si creyéramos que dependiera solamente de alguna señal que tengamos que mostrar en nuestra vida de confianza a Cristo Jesús, aún así podíamos llegar a pensar realmente que hay algo en nosotros que explica esa salvación. Cuando la palabra de Dios nos muestra que sea cuando sea el momento que hayamos sido bautizados, no es por nada que haya en nosotros, sino por lo que Dios hace. Y por lo tanto en el bautismo el que habla es Dios y no nosotros. No es en primer lugar nuestras promesas de obediencia, sino la fidelidad de Dios y la realidad de su gracia, la que nos habla. Y es por esto que espiritualmente todos tenemos que estar de acuerdo que la vida nos viene por su incomprensible amor, por su misericordia. Y viene por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que somos unidos a esa vida. Unidos a Él, versículo 6, resucitamos de esa muerte espiritual, volvemos a la vida y asimismo llegamos a sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, es en y por medio de Cristo que recibimos esa vida. Y por lo tanto no hay nada de ese Dios que no veamos en Cristo y nada que no esté en Cristo que no venga de ese Dios. La vida que recibimos de Él es por medio de Cristo. Por Él es como si nos uniéramos en su muerte y su resurrección y volviéramos a la vida. De esta forma llegamos a estar incluso sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos la seguridad de que nuestra vida está allá donde está Él. Y esa es realmente la gran esperanza del creyente, que finalmente no espera nada de sí mismo, pero lo espera todo de Dios en Cristo Jesús, que sabe que aunque no haya vida alguna en Él, la vida la ha recibido en Él y también ha recibido con Él todo el poder y todo lo que significa el control y la autoridad que Cristo ha recibido sentado en los lugares celestiales. Por lo tanto, el creyente, lejos de excusar su pecado, considera que tiene no solamente el perdón para la culpa del pecado, sino también el poder para combatir contra el pecado. Y es por eso que cada vez que recordamos las promesas de Dios, tenemos que recordar que Él tiene también la capacidad y el poder que no está en nosotros. El poder para poder vivir conforme a su voluntad en Cristo Jesús, conforme a Él. Y aquí la palabra de Dios nos muestra, por lo tanto, que Él quiere mostrar eternamente esa salvación,
Quiere que aquellos que han sido unidos a Cristo tengan la seguridad de que están ya con Cristo, como si fuera en esa gloria eterna, ya en su presencia, para mostrarles que toda seguridad y confianza depende de Él y no de ellos. Versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este es uno de los versículos, por supuesto, que aquellos que quieren enfatizar la obra del hombre en la salvación encuentran más difícil de tragar, porque realmente es difícil encontrar una declaración tan clara en la Escritura como esta. Quien piensa que hay algo en esa fe que es resultado de la voluntad y el esfuerzo humano, quien piensa realmente que la fe es consecuencia de que has tenido la luz suficiente para ver lo que otros no veían, que has tenido la percepción para responder a tiempo, la obediencia, la receptividad, la disposición, como quieras llamarlo, para responder a Dios que otros no han tenido, y que ese es realmente tu mérito delante de Dios, pobre de ti, porque la palabra de Dios nos dice que eso no es la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo que recibimos, no es nada que hacemos nosotros, no es la capacidad que ponemos de confianza en lo que Cristo ha hecho siquiera, es ni más ni menos que lo que Dios nos da en su salvación. Y esto afecta a toda su obra. Es cierto que, como algunos os dirán, aquí se nos dice que el don de Dios se refiere a una expresión neutra, mientras que la fe es un femenino. Es cierto, el don de Dios no se refiere solamente y en primer lugar a la fe, sino que se refiere a todo lo que le antecede, a ser por gracia salvos. Y por lo tanto la fe es entendida dentro de esa salvación por gracia como un don de Dios y no solamente la fe. Pero vemos que el apóstol no nos deja lugar a dudas. Versículo 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no depende de nosotros, de nuestros esfuerzos y de las obras que hagamos, sino que depende de Dios. ¿Y por qué? Nos da la razón Él en su propia palabra. La causa es para que nadie se gloríe. El apóstol lo explica una y otra vez. La razón de que la salvación es de Dios de principio a fin es para que nadie piense de sí mismo más allá de lo que es. Nos da una medida correcta de nosotros mismos, una medida realista, ni pesimista ni optimista. Somos lo que la palabra de Dios nos dice que somos y así debemos pensar acerca de nosotros mismos, pero de Dios podemos esperarlo todo. Él nos ha dado la vida en Cristo Jesús. Y ahora, versículo 10, somos hechura suya, creación suya. Estamos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Por lo tanto, el dilema entre la fe y las obras es respondido claramente en el Nuevo Testamento. No hacemos buenas obras para tener fe y mostrar que somos cristianos, sino que es porque somos cristianos y tenemos fe que hacemos buenas obras. Como diría Lutero, no pongamos el carro antes del caballo, sino que primero va el caballo y luego va el carro. Primero es la fe y luego vienen las buenas obras. Y si cambiamos este orden nos encontramos en un trágico malentendido. El malentendido de tantos hombres religiosos que piensan que con sus buenas obras se ganan lo que significa su salvación. Declaran realmente que por eso tienen derecho a ser cristianos. Las buenas obras son testimonio de que somos cristianos, pero son la consecuencia de que lo somos, el fruto de ello. Y no podemos poner el fruto en el lugar del árbol. Primero viene el árbol y luego viene el fruto. Así que la palabra de Dios nos dice que incluso esas buenas obras, no lo olvidemos, han sido preparadas de antemano por Dios para los creyentes. Ni siquiera lo que podemos hacer bueno en nuestra vida va a ser finalmente nuestro. Él no ha querido compartir ni una pequeña parte de su gloria con nosotros. Quien piensa que la obra de Dios es cuestión de 50%, 75, 80 o un poco más para aquí y otro para allá, está absolutamente desencaminado. Dios no quiere compartir ni un mínimo ápice de su gloria con su criatura. Él ha querido que suya sea la gloria de principio a fin. Y esto, por lo tanto, tiene grandes implicaciones prácticas. No hay nada más trágico, por lo tanto, que un creyente orgulloso. Un creyente que piensa que es cristiano porque en su vida ha mostrado una integridad,
una moralidad y una firmeza que otros no han mostrado. Si somos creyentes y estamos aquí, es por la gracia de Dios y solamente por ella. Y por lo tanto, quien piensa que en modo alguno es superior a otro, porque no ha caído en los pecados de otros, porque su vergüenza no ha sido expuesta de una forma tan clara como puede ser por el pecado de otros, está ciertamente en un estado de grave peligro espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice que es solamente por su gracia que somos lo que somos. Y ciertamente es así como vemos las caídas de nuestros hermanos y como vemos la realidad del pecado en la vida de la Iglesia. Es cierto que no vivimos como debiéramos vivir. Es cierto que se hacen en la vida de los creyentes cosas que no debieran hacer los cristianos. No queremos engañarlo ni esconderlo, pero queremos reconocer que si hay algo en nuestras vidas que merezca la pena, es por la gracia y misericordia de Dios y no por nada que haya en nosotros. Y es por lo tanto que sobre todas las cosas es un testimonio de su gracia en nuestra vida cristiana. Es una señal de quién es Él. Cuando dice la palabra de Dios que los creyentes son como luminares en el mundo, no quiere decir que tengan una luz propia, sino que es una luz reflejada. La luz de Dios es reflejada a esos astros que le rodean y muestran así a su vez una luz poderosa. Y el creyente es así luz en el mundo y es una luz fuerte. Un luminar es una luz poderosa, pero es una luz reflejada, no lo olvidemos. Mostramos la luz que recibimos de Dios Padre en Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Y cuanto más cerca estamos de Él, más reflejaremos esa luz en nuestra vida. Él ha preparado también buenas obras para nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos y preparados para vivir en esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y eso significa, por lo tanto, también que ningún creyente que sea verdaderamente cristiano puede vivir sin mostrar ninguna obra que muestra que sea verdaderamente creyente. Santiago es la consecuencia lógica del mensaje que aquí nos da el apóstol Pablo. Es porque tenemos fe que en nuestra vida encontramos también buenas obras y por lo tanto son la manifestación, la evidencia de que esa fe está en nosotros. Y ciertamente que todos anhelamos y deseamos ver más de esas buenas obras en nuestra vida. Pero aquí la palabra de Dios nos da dónde está la fuente, a quién debemos ir. Como dice Santiago, toda dádiva, todo don divino viene del Padre de las luces, del que está arriba. Nuestro texto está en Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La humanidad, desde que es tal, ha tenido siempre divisiones, separaciones entre hombres y mujeres, que no solamente se han basado en la primera distinción entre sexos, sino una y otra vez todo tipo de distinciones sociales, culturales, étnicas, ¿no? Se han ido formando en la historia de la humanidad. Prácticamente no hay momento alguno en la historia en el cual la humanidad no haya estado dividida.
dividida de muchas formas, ¿no? Dividida en grandes grupos, a veces, o en multiplicidad de ellos. Y una y otra vez surge el anhelo y el deseo en la humanidad de vivir una mayor relación entre sí, una mayor armonía, una mayor unión entre diferentes personas de todo pueblo, lengua y nación. Vivimos en un mundo que cada vez busca más encontrar esa unidad, ¿no? Y vemos que en estos días, ¿no?, se habla mucho de lo que se ha dado en llamar la globalización, que quiere decir que cómo el mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Hoy en día vamos a cualquier parte de este planeta y cada vez se parece más una parte del mundo a otra. ¿Por qué? Primero porque culturalmente vemos que las diferencias son cada vez aparentemente menores. Conocemos más, no solamente de una cultura y otra, sino que también la cultura de las naciones más poderosas, como Estados Unidos, tiene cada vez más influencia en todo el mundo. Y encontramos los mismos restaurantes, las mismas películas, los mismos anuncios, las mismas tiendas, prácticamente en cualquier lugar del planeta que vayamos. Y vemos que cada vez más las diferencias que antes separaban a Oriente, incluso de Occidente, se hacen más pequeñas. Políticamente, sabemos también que las naciones están cada vez más buscando formas de unidad, intentar estar más comprometidos las unas con los otros, ¿no? Y incluso buscar una mayor justicia, un mayor orden entre las naciones. Así, en la economía nos hablan ahora de un nuevo orden mundial, de una nueva forma de entender la economía después de que los dos grandes sistemas que han vivido durante todo el siglo XX han dejado de estar separados para dar lugar a un gran sistema y solamente algunas naciones todavía viven bajo el sistema comunista. Y la mayor parte de los países, sin embargo, vemos que incluso en estas mismas naciones van progresando hacia el modelo de sistema de economía capitalista. Y cada vez más vemos que el mundo se hace, en definitiva, más pequeño. Pero una y otra vez surge esa pregunta: si realmente estamos tan cerca ahora, ¿por qué sigue habiendo tantas guerras, tantos conflictos, ¿no? ¿Por qué incluso algunos hablan ahora, a raíz de los problemas que ha traído el Islam en su violencia de algunos grupos extremos, ¿no?, por el terrorismo, ¿no?, y por medio de la guerra en muchas naciones? ¿Por qué hay todavía incluso ese conflicto, ¿no?, que llaman de civilizaciones? Pues la humanidad intenta explicarlo de muchas formas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos ha enseñado, en lo que hemos estado viendo hasta Efesios, hasta este mismo punto, que hay una explicación que muchas veces la humanidad olvida. Cuando se intenta unir a las naciones, cuando se intenta buscar que los hombres cooperen y tengan mayor armonía, se busca lo mejor que hay en cada hombre. Se busca una buena voluntad, ¿no?, por parte de la humanidad. Pero acabamos de leer en este capítulo 2 de Efesios el problema que tenemos para encontrar esa buena voluntad. Dice al principio de este capítulo la Biblia, en Efesios 2, que el hombre no solamente no tiene buena voluntad, sino que tampoco está en disposición de mostrarla. Está, de hecho, como muerto en delitos y pecados. Vemos que está dominado, esclavizado bajo la corriente de este mundo, bajo un poder de potestad espiritual, bajo un espíritu que en su interior hace también que actúe en contradicción con su voluntad. Y vemos que así el hombre se nos presenta en el principio de este capítulo 2 de Efesios como alienado, como totalmente extraño a lo que debiera ser de acuerdo a cómo fue hecho en su principio. Entonces, el problema del hombre precisamente no está en primer lugar en su distancia el uno del otro, sino en su distancia de aquel que lo ha creado, de Dios mismo. Y este es el mensaje de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, en el principio de la epístola a los Efesios. El hombre, al apartarse de Dios, vemos que no solamente se ha alienado de él, sino que se ha alejado también el uno del otro. Y por lo tanto las divisiones, las separaciones que hay en la humanidad
tienen su origen precisamente en esa separación más profunda, en esa separación espiritual que todo hombre tiene de Dios. Y por lo tanto, la buena noticia que tiene el Evangelio es que a pesar de que el hombre está así, lejos de Dios y el uno del otro, Dios ha hecho algo al respecto. Y hemos leído a partir del versículo 4 que Dios ha mostrado su misericordia, su gran amor, y lo ha hecho cuando estábamos muertos, en el versículo 5, en pecados. Dios entonces nos ha dado vida juntamente con su Hijo, Jesucristo. Al dar a su Hijo y al recibir la vida a su Hijo también por su resurrección, podemos por medio de él encontrar verdadera vida. Y en nuestro texto, en esta mañana, a partir del versículo 10, se nos llama a aquellos que hemos recibido esa vida en Cristo Jesús a acordarnos de lo que éramos. De lo que éramos en otro tiempo, dice el versículo 11. Y lo que éramos en otro tiempo, aquellos que estábamos lejos de Dios, que éramos gentiles, no formábamos parte de su pueblo, vemos que participábamos de una gran separación, la separación entre ese pueblo elegido de Dios, que había recibido una señal, la circuncisión, para ser separado de toda otra nación, y las demás naciones, pueblos, y que vivían lejos, por lo tanto, de el propósito que Dios había mostrado especialmente con aquel hombre, Abraham, su familia y la nación que vino de él. Y por lo tanto, la Biblia, vemos que en el Antiguo Testamento hace esa gran división, ¿no?, entre el pueblo judío y aquellos que son de otros pueblos, ¿no?, los llamados gentiles. Y esa división se levanta a lo largo de todo el Antiguo Testamento como una división de la cual todos los demás están excluidos y no forman parte de su pueblo. Y estos son los que la Biblia llama gentiles. Y los gentiles para los judíos recibían ese nombre, incircuncisión, porque no tenían esa señal los hombres, ¿no?, que recibía todo judío. Y entonces se nos llama aquí a recordar lo que éramos en aquel tiempo, versículo 12, cuando estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces la palabra de Dios nos muestra que hay un tiempo en el cual todos nosotros hemos estado sin Cristo. Hay un tiempo en el que no participábamos de el bien y las bendiciones que Dios había prometido a Abraham y a su pueblo. Hasta que Cristo Jesús vino a este mundo, realmente vimos que no pudimos llegar a formar parte del resto de las naciones y de pueblos de esas promesas que Dios había dado especialmente a su pueblo. No formábamos parte de esa ciudadanía que tenía Dios en su pueblo Israel y por lo tanto estábamos lejos de sus promesas. Estábamos ajenos también, dice, a los pactos de la promesa, porque Dios estableció sus promesas con una seguridad, con algo firme que alimentaba y sustentaba esas promesas, que eran los pactos que una y otra vez Dios reafirma desde los días de Abraham con su pueblo. Y esos pactos fueron la base de seguridad y confianza en la cual el pueblo de Dios basaba su fe. Como hemos leído en Gálatas, la fe del pueblo judío en el Antiguo Testamento no estaba basada, como muchos creen, en el cumplimiento de la ley. No es que pensaran, como algunos cristianos piensan, que los judíos se salvaban por sujetarse a la ley, por someterse a ella de un modo perfecto. Nos dice con todo lugar, sin lugar a dudas, la palabra de Dios que nadie ha sido salvo por la obediencia a la ley, porque nadie puede cumplirla como Dios lo demanda perfectamente. Si lo que fueron salvos es por la confianza, por la fe en las promesas que implicaba ese pacto, esa alianza, que hablaban de cómo Dios habría de traer bien para su pueblo por medio de esa simiente en singular, dice Pablo en los Gálatas, que será Cristo Jesús. Así que nosotros no participábamos de esos pactos hasta que Cristo Jesús viene. Ahora, por la fe en Cristo, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 2, lo hemos leído antes, concluye así el capítulo del versículo 29 de Gálatas 2,
somos hijos de Abraham. Ya los hijos de Abraham no son solamente judíos, sino que los hijos de Abraham son todo hombre o mujer que por la fe en Cristo Jesús llega a formar parte de su pueblo. Formamos parte ahora también de las promesas de ese pacto y somos hijos, por lo tanto, de esa alianza. Y es por eso que muchos cristianos nos gusta decir que realmente en la Biblia no hay dos pactos, no hay dos testamentos. Puede haber un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un viejo pacto, un nuevo pacto, pero en el fondo la alianza, el pacto, el testamento es uno solo. Lo que es renovado, es confirmado, es dado de una forma especial en Cristo Jesús un poder y extensión que no tenía al principio. Pero el pacto y la alianza de Dios es uno, porque el propósito de Dios desde el principio fue solamente uno. Hemos leído lo que le dijo a Abraham. Lo que Dios quería es que de ese pueblo todas las naciones participaran de sus promesas. Fue así también como cuando se construyó aquel lugar de adoración, de culto, que era el tabernáculo y luego el templo. Había un atrio de los gentiles, un lugar donde entraban aquellos que no eran judíos antes de poder entrar propiamente en el templo, como un testimonio de lo que Dios también iba a hacer cuando rompiera ese muro del que habla ahora nuestro texto, la separación que separaba de judíos y gentiles. Y vemos, por lo tanto, que quien no tiene esas promesas, quien no participa realmente de esos pactos, está sin esperanza en el mundo. Por lo tanto, lo característico del pueblo de Dios, el privilegio que supone llegar a formar parte realmente de esa sociedad de Dios, es el recibir una esperanza que no es comparable a ninguna otra esperanza. La esperanza es algo central a la fe. Vemos que realmente se convierte en el corazón mismo de ella muchas veces en la expresión de la palabra de Dios. Y la esperanza, por lo tanto, desde los días de Abraham, significa que confiamos en recibir de Dios, ¿no?, algo que todavía no tenemos, ¿no? Nos dice la palabra de Dios que esperanza es vivir incluso a pesar de no tener las pruebas, ¿no?, el fundamento de lo que todavía no hemos recibido. Por la promesa de Dios nos aferramos a ello y confiamos en ello. ¿Recordáis los días de Abraham, cuando él recibió esas promesas sobre una tierra? Pero ¿cuándo recibió Abraham esa tierra? En toda su vida caminó como un peregrino buscando una tierra que Dios no le dio. ¿Faltó, por lo tanto, Dios a sus promesas? No, porque son promesas eternas. No dependían solamente de que Dios en su vida pudiera darle a Abraham esa promesa, sino que dependen de la eternidad, de la tierra que Dios ha prometido, y no solamente a Abraham, sino a todo creyente que dará en tiempos venideros. Así que nuestro texto nos dice que el que llega a formar parte de su pueblo recibe la única y verdadera esperanza, una esperanza que va incluso más allá de la muerte. Pero fijaos bien esta última expresión del versículo 12. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios. La palabra literalmente en griego es ateos, ¿no?, que es algo que nos suena bastante conocido, ¿no?, que nos recuerda al ateo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quien no está en Cristo es a los ojos de Dios un ateo. Un ateo no porque no sirva a otro Dios u otros ídolos. La Biblia misma está llena de expresiones acerca del peligro de la idolatría, de servir a otros dioses y a otros ídolos. Tanto en el Antiguo Testamento, aquellos pueblos que rodeaban a Israel y en los cuales Israel también mismo se veía seducido por ellos a servir a otros ídolos y dioses, como en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo constata en lugares como Atenas, ¿no?, que ciertamente servían a muchos dioses, ¿no?, estaba lleno de templos. Pero para la palabra de Dios no hay otro Dios que el verdadero Dios. Y por lo tanto, quien no tiene al Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús, sencillamente no tiene a Dios. Y por lo tanto, cuando las personas nos dicen si son creyentes o no son creyentes, si son ateos o tienen fe, si consideran realmente que creen en la existencia de Dios o no creen, lo importante para nosotros realmente no es esto, sino si conocen al único Dios vivo y verdadero, o si lo que sirven es cualquier otra religión, idea de Dios, persona, cualquier cosa en esta vida y en este mundo. Porque esa es la única división que la Biblia conoce.
Y por lo tanto, nadie está más cerca de Dios por creer en Dios, ¿no? Sino que la única forma de ser cercano a Dios es en Cristo Jesús. Quien no está en Cristo está sin Dios. Da igual la religión que tenga, da igual el Dios que sirva y para lo que viva. Vive sin Dios en el mundo. Pero el versículo 13 nos muestra que ha habido algo que ha marcado una gran diferencia en aquellos que hemos llegado a conocer a Cristo Jesús. En Él, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, nuevamente nos recuerda la palabra de Dios, como en la primera parte de este capítulo, que Dios es el que ha hecho la diferencia. No es que nosotros que estábamos lejos nos hemos acercado a Dios. Esto es lo que la religión del hombre pretende. La religión del hombre pretende que haciendo ciertas cosas puede acercarse a Dios. Entonces intenta hacer buenas obras para ganar el favor de Dios. Intenta vivir religiosamente para así llegar a formar parte de su pueblo y recibir sus promesas. Pero el Evangelio no es lo que el hombre hace, sino lo que Dios hace. La gran diferencia que ha cambiado nuestra vida al venir a Cristo Jesús no es lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Dios ha hecho. Y por eso decía el versículo 4 que ha sido por el gran amor de Dios, por su misericordia, que Él nos ha dado la vida. Ha sido Él quien ha mostrado a los siglos venideros su gracia en el versículo 7 para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, por su gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Incluso las buenas obras, dice el versículo 10, que podamos hacer son preparadas de antemano por Dios para que de Él sea toda la gloria, versículo 9. Por lo tanto, el Evangelio tiene que ver con lo que Dios hace. Esta es realmente la buena noticia y lo que debemos comunicar y aferrarnos en ello en nuestra vida cada día. Y aquí el versículo que acabamos de leer, en el versículo 13, nos recuerda que en Cristo Jesús aquellos que estaban lejos han sido hechos cercanos. Hemos sido acercados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho que nos acerca a Dios? ¿Qué es lo que ha hecho que antes que estuviéramos lejos viniéramos a Cristo? Nos lo dice este versículo, la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Bueno, algunos pensarán que es la sangre que se ve en una película, ¿no? Como La Pasión de Cristo, que esta Semana Santa tantos han visto. La sangre física que caía por su rostro y que llenaba aquellas tremendas escenas de tortura, ¿no? Y de muerte en las cuales Jesucristo fue crucificado. Pero la sangre de Cristo en la Biblia no es la sangre simplemente física, no es simplemente el líquido que el Señor derramaba, la realidad física de su dolor en su cuerpo, sino que tiene un significado mucho más profundo. Es al cual se refiere el Señor Jesús cuando instituye en la última cena, ¿no? Aquella señal con esa copa de vino que dice, esta es mi sangre. Esa sangre, por lo tanto, no es una sangre física que corría de él realmente cuando fue muerto y ejecutado, sino que tiene un mayor sentido. Tiene el sentido sacrificial, ¿no? De las ofrendas que judíos mostraban una y otra vez en su confianza a Dios que debían derramar por aquella sangre para encontrar el camino hacia Dios. Animales eran sacrificados en aquellos altares que había en el templo para buscar una y otra vez recordar que solamente por lo que Dios ha hecho podían ser salvos. Y de esta forma, la sangre de Cristo es la ofrenda en mayúsculas. Es el mayor sacrificio y el único realmente que podemos tener delante de Dios. Y por eso esta sangre tiene un sentido sacrificial. Pero también tiene algo más. Nos recuerda las palabras del Señor Jesús en la última cena, que esa sangre de ese sacrificio que hizo Cristo sellaba un pacto, una alianza. Dios había mostrado su relación con su pueblo por medio de un pacto y una alianza. Pero ese pacto es como si necesitara recibir la firma final, el sello último de que realmente ese pacto era una garantía completa de lo que Dios había prometido. Y es en ese sentido que la Biblia habla de un nuevo pacto,
que habla de un Nuevo Testamento. No porque sea totalmente nuevo, sino porque es la firma de la sangre de Cristo Jesús la que garantiza plenamente esas promesas dadas a los antiguos en el Antiguo Testamento y a nosotros ahora en el Nuevo. Y por lo tanto esa sangre tiene un sentido, fijaos bien, no solamente sacrificial, sino incluso legal. Esa sangre es una garantía jurídica, podríamos decir, de lo que Dios ha prometido para con nosotros. Y por medio de esa sangre es que somos acercados a Dios. Versículo 14. Él es entonces nuestra paz. Cuando pensamos en paz, pensamos en la tranquilidad que nos llega en algún momento de nuestra vida, cuando después de mucha angustia e inquietud nos sentimos en algún momento especialmente relajados. Pero cuando la Biblia habla de paz, no habla de este tipo de tranquilidad o de calma. La paz tiene que ver con aquello que acaba una guerra, un conflicto, aquello que acaba con un enfrentamiento. Entonces, la paz que es Cristo Jesús es mucho más que un sentimiento, que un estado emocional, sino que es algo que objetivamente logra que ese conflicto acabe. En este caso, que esta separación, que esta barrera sea rota. Porque Él es nuestra paz, versículo 14, de los dos pueblos ha hecho uno. Ha derribado la pared que había entre medio de separación entre judíos y gentiles. Por lo tanto, Cristo Jesús ha hecho, al firmar ese pacto con su sangre, que esa barrera y división acabara para siempre. Ha abolido en su propia carne, versículo 15, las enemistades que había entre Dios y los hombres, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por lo tanto, Dios había dado a su pueblo una ley de acuerdo a la cual no solamente debían vivir, sino de acuerdo a la cual hacían esas ofrendas, sacrificios para acercarse a Dios. Pero cuando la ofrenda de Cristo en su propio cuerpo viene a este mundo, ya no es necesario ninguna más ofrenda o sacrificio a Dios. Dice Hebreos, la epístola del Nuevo Testamento, que Él es la ofrenda definitiva. Una vez presentada, ya no hay nada más que podamos presentar a Dios como sacrificio para ser recibidos por Él. Él, nos dice, en su propia carne ha abolido toda enemistad, ha quitado todo lo que Dios tenía en contra nuestro. Y vemos que por su ofrenda, vemos también que Él ahora forma un solo y nuevo hombre, al hacer la paz por medio de esa cruz. Muchos cristianos nos dirán, bueno, pero esto no significa que Dios haya acabado con el pueblo judío. Dios todavía tiene un pueblo y tiene promesas para ese pueblo. Y muchos hoy en día tienen mucha preocupación por las raíces judías de nuestra fe. Pero sin embargo tenemos que fijarnos bien en este versículo, ¿no? Dios ha creado algo nuevo. Fijaos bien que ya no se trata de ser judío o gentil, sino que somos una nueva persona, una nueva humanidad. Por lo tanto, cuando se habla de si algo es judío o griego, hay cristianos que dicen, bueno, es que hay un pensamiento a veces en la Iglesia que es demasiado griego o demasiado judío, pero olvidan que Dios ha hecho algo nuevo, que es lo que realmente es su pueblo hoy. El pueblo cristiano vemos que ya no es ni el pueblo judío ni el pueblo gentil, es un nuevo pueblo que Dios ha formado y ha hecho. Y por lo tanto, Dios en Cristo Jesús ha abierto un camino nuevo, un camino diferente a todo otro camino. Y fijaos bien cómo lo ha hecho, versículo 14, mediante la cruz. El pueblo que Dios forma por Cristo Jesús es un pueblo hecho mediante su cruz, porque mediante su cruz busca reconciliar Dios a los hombres en un solo cuerpo, acabando así las enemistades que había entre los hombres en Cristo Jesús, las enemistades para con Dios y las enemistades de los hombres entre sí. Por lo tanto, la cruz abre un camino diferente, un camino en el que ya no hay lugar más, como hemos leído a los Gálatas, para distinción
entre hombre y mujer, judío y griego, romano o bárbaro, sino que hay un nuevo pueblo. Por lo tanto, tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios que ahora Dios ha creado en ese nuevo pueblo una familia. Dice en el versículo 17 que al anunciar el Evangelio, la buena nueva del versículo 17 es el Evangelio, las buenas nuevas de paz, a nosotros que estábamos lejos y a aquellos que estaban más cerca, a los judíos, ha hecho que por medio de Cristo unos y otros, dice nuestro último versículo, tengamos entrada por un mismo espíritu al Padre. Somos hechos parte de una familia y recibimos a Dios como nuestro Padre por la obra de su Espíritu. Entonces hay varias conclusiones importantes que hemos de tomar a la luz de esta palabra. Por lo tanto, aunque en el mundo que vive lejos de esa nueva sociedad que Dios ha formado haya divisiones, en su iglesia, en su pueblo, en su familia, ya no hay lugar para esas divisiones. Por lo tanto, aunque en la sociedad en torno nuestra pueda haber españoles y emigrantes, aquí en la iglesia y en la familia de Dios no hay españoles ni emigrantes. Todos estábamos lejos y por Dios estamos hechos cerca. Y por lo tanto nadie en el pueblo de Dios ha de considerarse algo diferente al otro, porque todos estábamos por igual lejos de Él y Dios por su gracia en Cristo Jesús nos ha acercado. Sea cual sea la nación, el pueblo, la lengua, la cultura, la raza de la que vengamos, Dios ahora nos ha hecho parte de una familia. Y como tal nos llama, por lo tanto, así a vivir en familia. Ya no hay gitanos ni payos, no hay latinos o españoles, sino que Dios ha hecho un solo pueblo. Y nos llama a vivir, por lo tanto, así como parte de ese pueblo, sea cual sea nuestra raza, nuestra lengua, nuestra cultura y nación. Y entonces, eso significa que a la luz de la palabra de Dios no hay base para formar iglesias o grupos según nuestra propia lengua, cultura o nación, a no ser que sea por una razón muy necesaria, porque no se pueda entender el idioma en el cual se habla de la palabra de Dios y se enseña, o porque haya una necesidad, digamos, geográfica, ¿no?, de encontrar ese punto de unión, personas que son de un mismo pueblo o de una cultura. Cuando vivimos en una ciudad como esta, personas de diferentes lugares, ¿no?, culturas, razas y naciones, no quiere decir que cada uno de aquellos que son cristianos han de formar su propio grupo, su propia iglesia, sino que Dios quiere que aprendamos ya en esta tierra a vivir juntos como una familia, que aprendemos a respetarnos, a amarnos como parte de esa familia, sea cual sea nuestra procedencia, nuestra raza, nuestra cultura y nuestra lengua. Y por lo tanto esto es un privilegio para nosotros como cristianos, porque al fin y al cabo es lo que vamos a hacer eternamente. En torno al trono de Dios, en torno a la realidad de su gloria, allí ya no va a haber tampoco ninguna distinción entre pueblo, nación, lengua o cultura. De todo lugar adorarán a Dios en una misma multitud. Hay una sola muchedumbre que alaba a Dios y le glorifica, sea cual sea su lengua, su nación o su procedencia, de todas ellas estarán presentes, unidas en un mismo pueblo. Y por lo tanto, qué mejor que empezar ahora a vivir así, como una familia de Dios, a buscar de esta forma reconocerle como Señor de nuestra vida y a darle toda gloria. Así que tenemos aquí una gran lección práctica también para nosotros, que nos muestra que ahora, por su gracia, en Cristo Jesús, somos parte de esa familia. ¿Y cuál ha de ser el centro de nuestra atención como pueblo, como esa sociedad que Dios ha formado? Fijaos bien nuevamente que Dios nos llama a recordar cómo hemos venido a este pueblo. En cierta forma, la vida cristiana es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de volver a nuestra mente una y otra vez cómo hemos llegado aquí. Y es por esto que en Apocalipsis, al acabar nuestra Biblia y mostrar la realidad de esa nueva sociedad, de ese nuevo mundo que Dios ha prometido, una nueva tierra en la cual Él va a hacer realidad sus promesas, fijaos bien que hay algo en el centro. Lo que hay en el centro de esa nueva tierra
no son los hombres y mujeres simplemente con su vida tal y como es ahora, como piensan los testigos de Jehová, por ejemplo. Los testigos de Jehová hablan mucho del nuevo mundo, pero en ese nuevo mundo no está en el centro lo que en Apocalipsis está en el centro, porque ellos creen que pertenecen a una muchedumbre que está lejos del cielo, donde allí está Dios y su gloria y todo lo que ocurre y sus elegidos, los 144.000 que estarán en torno suyo, pero el resto, los normales, los testigos de Jehová, piensan que forman parte de una muchedumbre que vivirá en la tierra, lejos de lo que Dios haga en el cielo. Pero esa no es la imagen que tenemos en la Biblia. En la Biblia vemos que esa nueva tierra tiene como centro lo que estaba en el cielo y ha bajado ahora, y la Jerusalén del cielo y la Jerusalén de la tierra se han unido. Hay una sola realidad, y no hay una distinción ya entre cielo y tierra, sino que vemos que en el nuevo cielo y la nueva tierra se ha formado ya un nuevo mundo, en el cual hay un centro. Y ese centro, fijaos bien, es un trono, es un lugar de autoridad. Por lo tanto, formar parte del pueblo de Dios es vivir bajo una autoridad, vivir bajo un gobierno que Dios nos ha puesto. ¿Y quién está sentado en ese trono que recibe toda la atención de esa nueva sociedad, de ese nuevo pueblo? Fijaos bien que en Apocalipsis es un cordero. Una y otra vez donde estarán puestas nuestras miradas, a donde se levantará todo cántico, en toda nación, de toda lengua, de toda cultura, en esa inmensa multitud que hay en torno al trono, será aquel cordero que está sentado en el trono. Ese cordero que fue sacrificado estará siempre en el centro de nuestra vista, de nuestra mente. Por lo tanto, la mejor forma de prepararse para estar ese día delante del trono es pensar en lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Y es por eso que nuestro texto tiene particular interés en mostrarnos el cómo hemos llegado a formar parte de ese pueblo, cómo hemos llegado a ser parte de esa nación y de esa familia. Y ha sido en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, por su sangre en el versículo 13, por lo que Él ha hecho en su carne en el versículo 15, por lo que ha hecho en la cruz en el versículo 16, ha hecho posible Cristo Jesús que nosotros estemos en ese pueblo, ahora en esa familia que Él ha comenzado y formado en este mundo. Por lo tanto, tenemos que caminar en torno a lo que significa la realidad de esa obra de Cristo Jesús. Comprender lo que significa esa cruz es comprender la vida que recibimos de Dios. Y por lo tanto la cruz, fijaos bien que nunca quedará totalmente atrás. Algunos dicen, bueno, lo importante es la resurrección, ¿no? Que Cristo vive, porque al fin y al cabo la cruz es algo que ha pasado, es donde Cristo estuvo, ¿no? Pero ahora Cristo ya no está más en la cruz está vacía. Y es cierto, por supuesto, Cristo ha resucitado, Cristo no quedó muerto. Pero fijaos bien que hay un sentido en el cual nunca olvidaremos esa cruz. Siempre recordaremos lo que Cristo ha hecho por nosotros, el sacrificio al cual Él se ofreció en aquella muerte terrible. Dice así la palabra de Dios en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues ciertamente cuando miramos en torno nuestro, no captamos fácilmente lo que Dios está haciendo en este mundo. Es cierto que hay muchos que hablan en nombre de Él. Hay muchos que dicen conocer incluso el secreto de su voluntad en su más profundo designio y eterno decreto. Pero la realidad es que muchas veces aquellos que hablan en su nombre participan de la misma confusión que el resto de los demás hombres. Incluso encontramos que la Iglesia, que lleva el nombre de esa piedra y fundamento tantas veces y se identifica en nombre de Cristo Jesús como Iglesia cristiana,
muchas veces parece precisamente haber desechado esa misma piedra y fundamento. Intenta hacer cosas ciertamente valiosas y apreciables en este mundo, pero que no parecen tener que ver realmente con lo que Dios mismo está edificando. Y se confunden, por lo tanto, nuestras actividades, nuestros programas, nuestras acciones con las que Dios tiene. Se confunden, en una palabra, nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, nuestras ideas con las ideas de Dios. Y olvidamos que cuando hablamos de Dios, los que hablamos somos nosotros. Y por eso es tan importante entender a la luz de su palabra misma qué es realmente lo que Él está haciendo, qué es realmente lo que Él se ha propuesto en este mundo y con nuestra propia vida. Y fijémonos que su obra en este versículo 19 del capítulo 2 de Efesios es una obra, en primer lugar, de construcción de un reino. El reino que Dios quiere establecer en este mundo es un reino diferente a cualquier otro reino. ¿Por qué? Porque en los reinos de este mundo uno adquiere derecho para ser ciudadano suyo por medio de su nacimiento, de su familia y precisamente de allí donde considera que tiene su vida arraigada. Pero en el reino de Dios nadie tiene derecho a formar parte de esa ciudadanía por ningún nacimiento, ninguna familia o nada que haga para poder conseguir ese derecho. En el reino de Dios todos son por naturaleza extranjeros. Nadie nace en ese reino. Todos viven lejos de él y participan, por lo tanto, de otros reinos y de otras naciones y lugares donde su vida es establecida, pero lejos de ese reino y nación que Dios quiere establecer. Por lo tanto, Dios hace una nación nueva la cual incorpora a personas que son antes extranjeros. Y fijémonos que siendo extranjeros, dice el versículo 19, siendo extranjeros ni siquiera éramos advenedizos, personas que de alguna forma vivíamos en el medio de su reino y de su nación, y que aunque no tuviéramos el derecho a ser ciudadanos de ella, en cierta forma formábamos parte de lo que significaba esa sociedad y ese medio. En su reino no había nadie que por naturaleza naciera como ciudadano ni tuviera derecho por haberse incorporado como advenedizo a ella. En las naciones de este mundo sabemos que uno tiene la ciudadanía de un país por su nacimiento o por el proceso por el cual uno llega o su familia a formar parte de ese país, o se incorpora viniendo de otro país. Lo que aquí llama un advenedizo sería alguien que ha venido como inmigrante a ese país y que, como ocurre en muchas naciones, cuando pasa un cierto número de años, dadas ciertas circunstancias, uno puede también tener derecho a ser ciudadano de ese país. Pero en el reino de Dios, fijémonos que nadie llega por ser ni ciudadano de pleno derecho con su nacimiento, ni siquiera por un periodo en el cual uno viva en ese medio y finalmente adquiera ese derecho, sino que uno llega a ser ciudadano de su reino por una obra singular, por la obra de Dios mismo, por la obra del Espíritu Santo. Y esto, por lo tanto, nos habla de que es un reino diferente a cualquier otro reino. Es un reino, en definitiva, que no es un reino físico, un reino que tiene fronteras como tienen los países de este mundo, sino que su reino, como dice en el pasaje que hemos visto el domingo pasado, adquiere su ciudadanía de personas de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Es, por lo tanto, un país que no se puede ubicar geográficamente en cierto lugar de este mundo, sino que sus fronteras exceden todas las barreras. Y está allí donde está su pueblo. El reino de Dios no está limitado a un lugar geográfico, pero tampoco cuelga en el aire sobre una nube sin ocupar espacio alguno. Está donde está el pueblo de Dios. Allí donde se encuentre, en cualquier lugar y nación,
allí Dios tiene su reino. Por lo tanto, es un reino espiritual, pero es un reino también que tiene una presencia real en el mundo, real allá donde están sus miembros. Y esos miembros llegan a ser ciudadanos de ese reino por un nacimiento espiritual, por lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Esto, por supuesto, no lo entendían tan fácilmente los religiosos de su tiempo. Consideraban que uno llega a formar parte de los privilegios espirituales del pueblo de Dios por otra vía que la que Jesús enseñaba. Y entendían que era por algo que el pueblo de Dios hacía como señal. En este caso, lo que era la circuncisión, semejante a lo que es el bautismo en la Iglesia cristiana. Y consideraban que por medio de esa señal alguien formaba parte del pueblo de Dios. Esto, por supuesto, no es tan diferente de lo que las iglesias hoy en día creen. La mayor parte de las iglesias reciben a sus miembros por medio de una señal como es el bautismo. Es así como distinguen quién es miembro de una iglesia y quién no es de esa iglesia. Pero Dios y su reino no se adquiere su ciudadanía por medio de ninguna señal física o visible. Es un nacimiento espiritual el único que hace que realmente podamos formar parte de ese reino. Y es así como siendo ni extranjeros ni advenedizos, somos hechos conciudadanos de su pueblo, de un pueblo diferente. Por eso le llama los santos. Los santos no porque son mejores que los demás hombres, sino porque son diferentes, simplemente. Porque Dios quiere un pueblo especial. Y en ese pueblo especial, en esa nación que Él está construyendo, se entra, por lo tanto, por su propia actividad, por lo que Dios hace para hacer a alguien ciudadano de su reino. Pero la palabra de Dios no se agota con una sola imagen. Y si bien el reino de Dios es un concepto fundamental para entender lo que Dios está haciendo, no es ni mucho menos el único. Y encontramos a continuación el siguiente en este mismo versículo 19. La familia de Dios. Dios no solamente está formando un reino, una nación, sino que forma también una familia. Porque fijémonos que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. El propósito de Dios no tiene solamente que ver con naciones, con pueblos, incluso con familias, sino tiene que ver con individuos. Y el lugar de un individuo en la vida está también relacionado con la familia a la cual venimos. Al fin y al cabo es donde pertenecemos. Cualquier otro vínculo, cualquier otra relación la establecemos por voluntad propia. Buscamos los amigos que queremos tener, buscamos el trabajo que queremos hacer y escogemos diferentes personas con las que relacionarnos. Pero la familia nadie la escoge. Venimos a ella y formamos parte de ella. Y por eso Dios también considera que hay un lugar de pertenencia que el hombre ha de encontrar. Y ese solamente está en una familia. Pero su familia no es como cualquier otra familia. Es la familia de Dios. Y en la familia de Dios, nuevamente, es solamente por un nuevo nacimiento espiritual que podemos entrar a formar parte de ella. Jesús en aquella conversación con aquel religioso judío, Nicodemo, en Juan capítulo 3, le dice en el Evangelio que ciertamente le era necesario nacer de nuevo, volver a la vida para poder entrar en esa familia que Dios tiene. Y así a todo hombre, la palabra de Dios y el Evangelio nos muestran la necesidad de ese nuevo nacimiento para poder formar parte de esa familia de Dios. Por lo tanto, cuando llegamos a ser ciudadanos de su reino, por esa obra de Dios, cuando llegamos a ser parte de su familia, encontramos en una palabra nuestro lugar en el mundo. Ya no debemos considerarnos huérfanos, no debemos seguir viviendo como si no tuviéramos casa ni hogar. Tenemos realmente un lugar al que pertenecemos, no por derecho propio, no por nada que nosotros hayamos hecho para merecerlo, sino por la sola misericordia de Dios. Es ella la que nos ha hecho parte de su familia y parte de su pueblo. Y vamos a ver en este importante versículo 20 cómo realmente Él construye ahora un edificio.
Hay una tercera imagen, por último, en nuestro texto. La imagen del reino de Dios, la visión de una familia, pero también de un edificio, de una casa. Y sobre esta es la que elabora finalmente el resto de nuestro pasaje. Esa casa, ese edificio que Dios está haciendo, tiene un fundamento que es construido sobre la piedra principal de ese edificio. Esa piedra se le llama la piedra del ángulo, es aquella sobre la cual todo el edificio se sostiene. Y esa piedra es una persona, es Jesucristo mismo. Dios, por lo tanto, ha establecido en una persona, en Cristo Jesús, la base y la roca de ese fundamento. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada en este mundo que no sea en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual nadie pueda formar parte del edificio de Dios si no es por Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que la que viene de Cristo Jesús mismo. Da igual la religión, la idea, la filosofía, la cultura a la cual uno pertenezca. Solamente en Cristo Jesús llegamos a formar parte de su obra. Y es por eso que es tan importante entender que el cristianismo, en definitiva, es una persona, es Cristo Jesús. No es un simple modelo de vida, no es una ética, no es una filosofía por la cual entender nuestro mundo, sino que es la relación con una persona, que es Cristo Jesús. Y por lo tanto, la gran pregunta para saber si formamos parte de ese edificio, si realmente pertenecemos a la casa de Dios, es si conocemos a Cristo Jesús. Porque si no le conocemos a Él, todavía no hemos llegado a formar parte de su edificio. Y fijémonos bien que ese fundamento es único. Solamente hay una piedra angular sobre la cual todo el edificio se sostiene, que es Cristo mismo. Pero hemos leído antes también cómo esa piedra fue desechada. Lo hemos leído en el Salmo 118, con el cual comenzábamos nuestra reunión, los versículos 22 al 24. La piedra fue desechada por los edificadores, dice el Salmo, y dice Pedro también en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 al 10, que fue desechada por los hombres en general. No se dieron cuenta realmente cuál era la obra que Dios estaba haciendo en este mundo. Y esto fue una realidad en la época de la Biblia, pero sigue siendo tristemente una realidad para muchos hoy. ¿Cuántos hoy realmente se dan cuenta que este mundo, que la vida humana realmente tiene sentido a raíz de lo que Dios hace en Cristo Jesús? La mayor parte construye y edifica su vida sobre la vida misma. No piensa realmente que necesite otro fundamento, otra base que el vivir. Lo que vive es lo que da sentido a su vida. Jesús lo compara contando una historia sobre dos casas, dos edificios que construyen dos hombres diferentes. Uno construye su casa sobre una roca, sobre un fundamento, pero el otro lo construye sobre la arena de la vida. Y la diferencia aparentemente no es claramente percibible. Cuando uno ve ambas casas, las dos parecen igualmente levantadas, igualmente edificadas, igualmente vivienda una para el otro. Pero dice el Señor Jesús, cuando vienen los elementos, cuando cae la tormenta, cuando vienen las aguas y los vientos, ¿qué casa es la que queda en pie? No la casa que está sobre la arena, que se viene abajo, porque no tiene fundamento, sino la casa que está sobre la roca es la que resistirá el momento de crisis, el momento de dificultad. Y el Señor Jesús saca esa enseñanza de esta historia sobre qué estáis edificando vuestra vida. Porque realmente si vuestra vida no tiene fundamento para lo porvenir, como dice el apóstol Pedro, tenéis un serio problema. Tenéis un grave problema, porque vendrán las dificultades, vendrán los problemas, y una vida que no tiene fundamento, que no está arraigada y basada en esa única roca y fundamento que puede sostenernos, que es Cristo Jesús, se viene abajo, se derrumba.
Y es por esto que es tan importante considerar sobre qué está basada nuestra vida, sobre qué edificamos. Y la palabra de Dios nos enseña que solamente hay una roca y fundamento, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo reconocemos ahora dónde está Cristo Jesús? ¿Cómo podemos entrar en contacto y en relación con esa persona y poder establecer esa base sobre nuestra vida? Porque Cristo Jesús vivió hace muchos años. Lo que Él dijo, bueno, dicen que está en los Evangelios, ¿no? Pero ¿quién sabe realmente lo que Él dijo? ¿Y quién sabe realmente dónde está Él ahora? ¿Cómo puedo saber la verdad del cristianismo? Es por eso tan importante entender que el Señor Jesús no solamente puso la piedra, sino que también puso un fundamento sobre la piedra. Y este es el fundamento del cual nos habla el versículo 20, el fundamento de apóstoles y profetas. La palabra de Dios nos dice que Dios ha hablado en el pasado, de muchas veces y de muchas maneras, pero sobre todas las cosas ha hablado por hombres inspirados por Dios, dice el apóstol Pedro, que no hablaron por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Esos eran los profetas del Antiguo Testamento. Un profeta no hablaba por voluntad propia, hablaba por lo que Dios mismo le decía que hablara. Y es por esto que la profecía era tan importante para los judíos, porque era realmente la voz de Dios mismo hablando a ellos. Pero los profetas hacía ya mucho que habían muerto. No había profetas en los días de Jesús. Los judíos no reconocían ninguna profecía en su tiempo. ¿Cómo hablaba entonces Dios ahora? Es por esto que el apóstol Pablo quiere hacer entender a los efesios que Dios ha puesto otro fundamento al lado del de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles es un término que en general significa una persona enviada, como un mensajero, como un delegado que lleva un mensaje a otro. En ese sentido, en la Iglesia Católica sabéis que, por ejemplo, se habla todavía del apostolado, como una actividad que hacen los creyentes, ¿no? Y hay un sentido en el cual se puede hablar, también a la luz de la Biblia, de ese tipo de apostolado. Pero generalmente la Biblia, cuando habla de apostolado, se refiere a ello con un término especial. Ese apostolado expresa lo que para los judíos era una delegación que tenía un carácter jurídico. Los rabinos, cuando tenían que enviar la enseñanza a los judíos que estaban dispersos ya por todo el mundo, en la época de Jesús como ahora, la mayor parte de los judíos ya no vivían en Israel, no vivían en Palestina, vivían fuera, en otros lugares. Y por lo tanto necesitaban delegados que aquellos maestros judíos pudieran enviar llevando fielmente el mensaje de lo que ellos enseñaban en Jerusalén. Y el consejo, por lo tanto, principal de los judíos, de los rabinos, tenía una figura jurídica para poder llevar su mensaje y enseñanza a todas las comunidades judías del mundo. Y con ese término en hebreo es con lo cual en griego hablamos de un apóstol. Un apóstol era para los judíos aquel que en nombre de la enseñanza oficial judía transmitía oficialmente lo que debían pensar y creer acerca de la ley de Dios. Era por lo tanto un término jurídico y representaba totalmente a un consejo oficial. Por lo tanto, no solamente no hablaban por cuenta propia, sino que tampoco podían ser considerados simplemente como mensajeros. Eran representantes oficiales. Por lo tanto, cuando Cristo Jesús escoge a 12 apóstoles en particular, no escoge simplemente a 12 personas que puedan llevar su mensaje de un modo general, sino que escoge a 12 personas que les da un carácter jurídico, un carácter legal por el cual nada más que ellos pueden hablar en nombre de Él. Solamente aquellas personas tenían la autoridad para hablar la palabra de Cristo Jesús. Jesús dice en el Evangelio de Juan a estos sus apóstoles que ellos tienen por lo tanto una autoridad única, y dice al resto de los discípulos: a los que recibieren a estos, ¿no?, es como si me recibís a mí mismo. Los que reciben al apóstol
es como si recibieran a Cristo Jesús. Y les da, por lo tanto, una autoridad que va más allá que el hecho de la importancia de su propio mensaje. La autoridad que viene de haber sido instituidos por Cristo mismo como una autoridad única. Pero esa autoridad no solamente es legal, sino que sabemos que tenía un contenido de revelación. Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras por medio de profetas, pero hoy ha hablado, dice Hebreos, en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos lo que Cristo Jesús dice? ¿Cómo sabemos lo que Cristo Jesús enseña? La palabra de Dios nos da la respuesta. Lo sabemos por la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, dice el Señor Jesús, que hablarán no de su propia cuenta, sino lo que Cristo les ha dicho que hablen. Y por lo tanto reciben la enseñanza de Jesús mismo para comunicarla con la autoridad de Jesús. Son enviados al mundo como el Padre ha enviado a su Hijo. Igual que el Hijo no habla por voluntad propia, sino lo que el Padre le dice que hable, así también sus apóstoles son enviados por Cristo Jesús para decir lo que Cristo solamente dice que les hable. Por lo tanto, vemos que la autoridad también de estos apóstoles residía en ser instrumentos de revelación. Ellos hablaban en el nombre de Dios mismo. Y por eso es que hablan en sus cartas y en sus escritos con la autoridad que hablan, como si Cristo mismo hablara por medio de ellos. Y por lo tanto la reciben así esa enseñanza los cristianos, sabiendo que Cristo mismo habla por medio de ellos, porque su revelación es la revelación de Cristo Jesús. Pero hay otro aspecto más de su autoridad. Los apóstoles reciben esa autoridad también por la relación que tienen con Cristo mismo. Cuando uno de los apóstoles niega al Señor Jesucristo y le traiciona, vemos que alguien ha de tomar su lugar. Pero encontramos que hay una pregunta. ¿Quién ha vivido con Cristo Jesús? ¿Quién ha conocido lo que el Señor Jesús era y ha dicho desde el principio? ¿Quién ha sido testigo de su resurrección? Por lo tanto, había una condición más para poder ser apóstol del Señor Jesucristo. No podía ser cualquier discípulo suyo. Tenía que ser alguien que había vivido con Cristo, que le había conocido particularmente en su encarnación, en el tiempo que vivió en este mundo, sea muerto o resucitado, como fue el caso de Pablo mismo, que le conoció una vez muerto, pero sin embargo estando en este mundo resucitado. Y esa condición, por lo tanto, limitaba quién debía y podía ser un apóstol de Jesucristo. Tenían una autoridad legal, tenían una autoridad para revelar la palabra de Dios y tenían la autoridad del conocimiento de Cristo mismo. Pero hay una cuarta característica fundamental para saber por qué los apóstoles son fundamento de la Iglesia. Y esta era la obra del Espíritu Santo. Dios, el Padre, no hizo su obra en este mundo por medio de su Hijo, independiente del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que Él recibía su poder del Espíritu. Desde el día de su bautismo y una y otra vez hace referencia a la palabra de Dios, a la unción que el Espíritu hace por la cual Él habla y actúa en este mundo. Por lo tanto, cuando Él se plantea que va a dejar este mundo, no solamente quiere dejar a unos representantes legales que hablen la palabra con la autoridad que Él tiene y que le hayan conocido a Él, sino quiere dejar a alguien con el poder del Espíritu Santo mismo. Y es por eso que a sus apóstoles, en particular en el Evangelio de Juan, les dice que recibirán de una forma singular el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guiará a toda verdad, les recordará las palabras que Él ha dicho. El Espíritu Santo les mandará y les capacitará para la misión que ha de hacer. Por lo tanto, es Dios mismo, en definitiva, por su Espíritu, el que constituye también apóstoles. Los apóstoles hablan con la autoridad de Cristo, con la autoridad de Dios, pero también con la autoridad del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo, por lo tanto, es quien capacita y actúa por medio de los apóstoles. Así que hay varias cosas, por lo tanto, que podemos sacar como conclusión de esto. En primer lugar, y obviamente, comprender que los apóstoles tenían un papel único en la historia de la salvación. No eran simplemente personas que cumplían una función determinada en cierto momento de la historia, sino que Dios ha establecido un fundamento en los apóstoles que no es comparable a cualquier otra obra que el Señor pueda hacer en nuestro tiempo. ¿De qué forma los apóstoles son fundamento? Son fundamento por su testimonio. Es su testimonio el que tiene la autoridad de Dios. Es su testimonio el que es la palabra de Dios. Es su testimonio el que conoce realmente quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y es su testimonio, el testimonio del Espíritu Santo. Por lo tanto, la autoridad de los apóstoles no reside tanto en su persona como en su enseñanza, en lo que la palabra de Dios a veces llama la tradición apostólica. Y es por lo tanto importante que entendamos nosotros que esa enseñanza de los apóstoles es para nosotros la enseñanza de Cristo mismo. Esto es lo que Pablo quiso comunicar a aquellos creyentes en Éfeso. No penséis, esto dice Pablo, esto dice Pedro, pero lo que importa es lo que digo yo, sino que lo que dice Pablo y lo que dice Pedro es lo que yo os digo. Y una y otra vez el Señor Jesús enseña a sus seguidores y discípulos que han de recibir la palabra de los apóstoles, la autoridad de los apóstoles con la autoridad de Cristo mismo. Y es por esto que no hay nada más triste en la Iglesia que realmente haya personas que digan, bueno, esto lo dice Pablo, pero lo importante es lo que Jesús dice, porque Pablo no dice nada por su propia cuenta. Pablo dice lo que Cristo le ha dicho que diga. Y por lo tanto la palabra de Pablo es la palabra de Cristo. Y por eso todo el Nuevo Testamento debería ir impreso en rojo, no solamente como en algunas versiones de la Biblia las palabras de Jesús, porque no hay nada de la enseñanza de la apostólica del Nuevo Testamento que no sea de Cristo Jesús. Todo ello está en rojo. Todo ello nos habla con la autoridad de Cristo mismo. Y por lo tanto no es cuestión de que Cristo predicara una cosa y los apóstoles otra. No es cuestión que Pablo predicara una cosa, Pedro otra, y cada apóstol entendiera de una forma el Evangelio. Hay una unidad de testimonio, una unidad que viene porque el Señor ha puesto un fundamento único y por lo tanto, por último, también irrepetible. Porque fijémonos bien que si el Señor Jesucristo habla de esta forma singular por medio de ellos, si el Espíritu Santo es el que habla por medio de los apóstoles, si realmente es la historia, la autoridad de Dios la que está detrás del fundamento apostólico, entonces, ¿cómo puede haber apóstoles hoy? ¿Cómo puede haber personas que digan que tienen la autoridad de Cristo mismo, que hablan como Dios habla, que el Espíritu Santo es, por lo tanto, el que no solamente les ha instituido como apóstoles, sino por el cual Dios también hace su obra por medio de ellos? Dios ha puesto un fundamento, y un fundamento no se pone nuevo en cada generación de creyentes. En cada lugar, en cada iglesia y en cada país no hay de nuevo apóstoles, sino que el fundamento que Dios pone en Hechos de los Apóstoles es único e irrepetible. Apóstoles solamente había unos y no vuelve a haber más. Amén. Fijémonos que no hay un solo caso en el Hechos de los Apóstoles de la historia de la Iglesia en la cual alguien es elegido sucesor de los apóstoles. El único que aparece realmente en la palabra de Dios, Matías, tomando el lugar de aquel que había traicionado al Señor Jesucristo, no es llamado sucesor, sino simplemente es sustituto. Toma un lugar que no tiene la autoridad que tienen los demás mismos, puesto que cumple las características, pero realmente el fundamento ya ha sido establecido. Y es por eso que cuando van a cada iglesia, vemos que el Espíritu y Dios no establece apóstoles en cada lugar o en cada nación. Dios establece ancianos, maestros, obispos, que expanden y predican y enseñan la palabra del Señor Jesucristo conforme a ese fundamento. Un fundamento único, un fundamento irrepetible, el fundamento de apóstoles y profetas.
¿Y dónde está ahora ese fundamento? ¿Dónde encontramos la enseñanza de esos apóstoles y de esos profetas? La encontramos en la palabra de Dios. Lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo está incluido en este libro. Y por lo tanto la forma como este libro se forma, como este canon, esta colección de libros se cierra, es por el fundamento que Dios ha establecido de apóstoles y profetas. ¿Por qué no sigue habiendo nuevos libros en la Biblia? ¿Por qué realmente están estos libros y no están otros que podía haber en aquel momento? Porque el fundamento está cerrado. Cristo ha establecido una base por la cual la historia de su revelación está unida a la historia de la salvación. Y por lo tanto, cuando Dios completa esa obra de salvación, Él mismo se asegura de cómo ha de ser transmitida esa obra a los demás. Y es por eso que esta palabra tiene una autoridad única, la autoridad que viene del fundamento de apóstoles y profetas. Último versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, el edificio de Dios, el edificio espiritual, tiene un fundamento, tiene una base. La piedra angular que es Cristo mismo. Pero sobre esa piedra hay un fundamento, el fundamento de apóstoles y profetas. Y es así como el Espíritu mismo establece la morada de Dios en la tierra. Por lo tanto, ¿dónde encontramos la obra de Dios? ¿Dónde encontramos la casa de Dios, donde Dios vive? ¿Dónde encontramos el Espíritu de Dios plenamente llenando a esa casa y ese pueblo? Donde el fundamento de apóstoles y profetas lleva a la piedra angular que es Cristo Jesús mismo. En la iglesia donde ese fundamento sea puesto, expandido, predicado, enseñado, proclamado, anunciado a este mundo, es donde Dios está estableciendo su obra. Y por lo tanto no hay otra autoridad a los ojos de Dios, ni en obispos, papas, concilios o tradiciones, comparable a la autoridad que Dios ha puesto en Cristo mismo y por el fundamento de apóstoles y profetas. Y es por eso que cuando vamos a una iglesia que se llama cristiana, nuestra primera pregunta ha de ser esa: ¿cuál es el fundamento de esta iglesia? Cristo. Vale, Cristo. Cristo es la piedra angular. Sin Cristo no hay iglesia. Pero ¿cómo reconocéis la enseñanza de Cristo? ¿Cómo vivís de acuerdo al modelo de Cristo? ¿Cómo podéis discernir y entender lo que Cristo dice para vosotros? Porque solamente hay un fundamento, el fundamento de apóstoles y profetas. Y si esta iglesia no tiene ese fundamento en el centro, si esa iglesia, por mucho que lleve el nombre de cristiana, no se dedica ni a enseñar, ni a aplicar, ni a conocer, ni a entender ese fundamento, entonces no está edificando la obra de Dios por su Espíritu. Y por lo tanto, cuanto más queremos de la obra del Espíritu de Dios, cuanto más deseamos y anhelamos que Dios actúe en medio nuestro como piedras vivas, porque dice el último versículo 22, nosotros mismos estamos siendo edificados como piedras vivas, dice el apóstol Pedro, en ese fundamento hemos sido puestos y establecidos sobre él, parte de esa casa que Dios está construyendo. ¿Cómo podemos ser llenos de ese espíritu que llena ese edificio y esa casa? En la medida en que estamos basados y arraigados sobre ese fundamento. Por lo tanto, cuanto más tengamos de esa palabra de Cristo Jesús en apóstoles y profetas, más tenemos del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, por medio de él se glorificará su nombre. El Espíritu de Cristo dará a conocer lo que Cristo ha hecho y glorificará su nombre. Y por lo tanto, allá donde está el Espíritu de Dios, Cristo es glorificado. Y es por eso que ese fundamento de apóstoles y profetas no tiene más que un objeto de gloria, que es Cristo Jesús. Y en él todo el edificio va siendo coordinado, va creciendo como un templo santo en el Señor, un templo llano de piedra como el que había en Jerusalén, sino un templo espiritual en el que somos edificados
para morada de Dios.